San Isidro Naranjal, del municipio de San José Chiltepec, en la Chinantla Baja, es una comunidad que se caracteriza por su abundante flujo de agua en forma de manantiales, cascadas y arroyos, que serpentean entre la abundante vegetación de la selva baja. Pueblo organizado y tranquilo en testimonio de sus habitantes, más conocido por su carácter de balneario, la joya esmeraldina de la Chinantla Baja es un lugar de tradiciones aun cuando su fundación es relativamente reciente. El trabajo artesanal de don Celestino Sánchez Cruz es un ejemplo de esos saberes que se heredan de generación en generación y se niegan a desaparecer. Cestero, uno de los pocos que perviven en la comunidad, Celestino ha dedicado su vida al campo, al cuidado del ambiente y a darle forma al bejuco y al mimbre en forma de creaciones que recuerdan al mundo antes de la invasión de las fibras sintéticas y el plástico. Cuando se dedica a hacer sus productos, dice, se lleva una mañana caminando en los acaguales y la selva virgen para conseguir las fibras fundamentales para su trabajo, bejuco para las estructuras y el mimbre para el tejido de sombreros, tortilleros, abanicos, joyeros y poniteros, entre otras cosas. Hace unos años, junto a algunos compañeros y apoyados por la entonces llamada Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, lograron conseguir una marca, JUA, la cual acompaña a todos sus productos que han llegado a otras partes del estado y del país. Manos indígenas, las de don Celestino son de aquellas pocas que aún conservan la tradición de la cestería que aprendió de su madre cuando tenía 18 años y que aún existe en esta pequeña comunidad de unos 400 habitantes, ubicada a unos 30 minutos de la cabecera municipal de San José Chiltepec. El paraíso de la Chinantla, la joya vegetal y acuática de San Isidro Naranjal, no solo es chapuzones y retoso, es lugar de tradición como la que preserva en sus manos don Celestino. Bueno, pues buenos días o buen día tengan todos ustedes los que nos acompañan en esta ocasión como una de las actividades que se presentan ahora en la 13ª Semana de las Culturas del Papaloapan. Mi nombre es Felipe Becerril Morales, soy profesor de la Universidad del Papaloapan en el campus Loma Bonita, y esta vez tengo el agrado de presentar a ustedes a 4 personajes elementales, expertos con mucha experiencia sobre lo que se va a hablar ahora y lo que se puede leer en su pantalla. Desde luego tiene mucho que ver el interés que en este caso la universidad ha empeñado para conocer las raíces y conocer pues el tenor de cómo están ocurriendo las cosas a lo largo del tiempo y particularmente en esta zona, en esta región, y nuestros amigos que ahora nos acompañan se han mostrado con la voluntad de apoyarnos en esto y platicaron sus puntos de vista al respecto. Voy a presentarlos a continuación, voy a platicar de ellos, de sus semblanzas para que los conozcan brevemente. Bueno, en primera instancia tenemos a Gustavo Vergara Ruiz. Él es historiador por la Universidad Veracruzana y la Universidad del País Vasco. Es archivista y promotor cultural. Ha trabajado en el Instituto Veracruzano de la Cultura, el IBEC, la Universidad Veracruzana y la Universidad Cristóbal Colón. Es autor de varios libros, entre ellos Los Archivos de Veracruz, Un Patrimonio en el Olvido, Rostros de la Revolución Mexicana en el Papaloapan veracruzano y Otatitlán en el Perfil del Tiempo. Tenemos también a Leopoldo Meneses. Él es biólogo egresado de la Universidad de Veracruzana
Es docente con más de 20 años de experiencia a nivel básico, medio superior y superior en diversas instituciones. Es originario de Cosamaloapan, organizador, gestor y conductor de diversos proyectos, eventos y programas culturales. Es además compilador de manera conjunta con otros compañeros del libro Sabores Ancestrales de la Cuenca, recetario tradicional de la región de Cosamaloapan, editado con el apoyo de PACMIC en el ejercicio de 2019. También tenemos con nosotros a Tomás García Hernández, originario de Tustepec. Es egresado de la licenciatura en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana y cursó la maestría en Organizaciones en la UNAM y la maestría en Mercadotecnia por la UNIT. Tomás García se ve a sí mismo como un promotor de la cultura, además de capacitador en aspectos culturales de la región del Sotavento y el norte de Oaxaca. Su trabajo incluye ser jefe de la Unidad de Culturas Populares 2018 a 2019 y actualmente es asesor en temas de cultura del Ayuntamiento de Tustepec. Es miembro fundador del patronato del Museo Regional de Tustepec y es autor de libros como Tustepec ante la historia, Amapa, Historia y Afrodescendencia, entre otros. Y tenemos a Arturo Barradas. Él es oriundo de Playa Vicente, Veracruz, con estudios en sociología en la Universidad Veracruzana. Es promotor de la cultura local desde 1988 y ha participado en la recuperación de la música tradicional del son jarocho, la versada local y la enseñanza de la misma desde ese entonces. Es junto con el proyecto Los Soneros del Tezechacán, con los que a partir del año 2002 inicia su labor más fuerte de promoción cultural, creando el Festival del Tezechacán con 16 ediciones, en el que se reúnen músicos de todo el país en las noches de conciertos gratuitas. Desde 2005 publica la revista de cultura La Popular, periódico de información cultural que se circula gratuitamente en Playa Vicente. Crea también Radio Sotavento, estación comunitaria de radio. Actualmente coordina los trabajos para la instalación y construcción de la Universidad de Música y Laudería, parte de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, con sede en Playa Vicente. Ok, pues ellos van a hablar sobre este tema, historia y cultura de la cuenca baja del Papaloapan, y es una revisión, visiones y revisiones. Antes de pasarles la palabra, déjenme solamente plantear, ya en común acuerdo con ellos, una pregunta que van a abordar ellos en distintos aspectos. La pregunta es la siguiente. ¿Con base a cuál de los siguientes aspectos considerarían que la cuenca del Papaloapan adquiere mayor identidad? De acuerdo a sus procesos migratorios, de ello nos va a hablar Gustavo Vergara, de acuerdo a su arquitectura, Dora Tomás, de acuerdo a su música, particularmente el son jarocho, que en ello intervendrá Arturo, y finalmente, de acuerdo a su gastronomía, de acuerdo con Polo. Así que, en primera instancia, y agradeciendo su colaboración en esto y su apoyo a esta 13ª Semana de las Culturas del Papaloapan, paso la voz al caballero Gustavo en primera instancia. Gracias. Hola a todos. Agradezco a la Universidad del Papaloapan, al campus Nueva Bonita de manera especial, la gentileza para invitarme a participar en esta mesa de diálogo, de conversación con compañeros que han dedicado buena parte de su vida en el trabajo de la historia y la cultura del Papaloapan, ¿no? Antes de puntualizar algunos datos en esta primera intervención, quisiera manifestar algunos elementos que para mí siempre han sido importantes como eje matriz del abordaje que yo he hecho del tema histórico-cultural de esta zona del Papaloapan. Es decir, a mí me interesa mucho
Por una parte, la cuestión de lo natural, ¿no? Que se desprende mucho de la cultura y mucho de la historia. Entre otras cosas, como eje principal, el tema del río, el río Papaloapan, y desde luego todos los cuerpos de agua existentes en esta enorme e importante zona del Papaloapan. Por otro lado, también destacar que además de que el río Papaloapan es el ahora conocido por nuestros antepasados como el río Padre, ¿no? Sigue siendo el eje hasta la fecha y lo será de manera indefinida. Quisiera destacar otros elementos que tienen que ver con el tema de la región, ¿no? Estrictamente, desde mi punto de vista, lo que es la cuenca baja de Papaloapan no es una región, sino que es parte de un territorio mucho más amplio que corresponde al Sotavento, ¿no? Y que, bueno, territorialmente y como consecuencia histórico-cultural, pues abarca una porción significativa desde el centro del estado de Veracruz hacia el sur, una porción también bastante importante en territorio, ¿no?, del estado de Oaxaca, y desde luego una porción, aunque es un poco en territorio más pequeña, pero también importante del estado de Tabasco. Por otra parte, normalmente cuando hablamos de región, nosotros estamos muy acostumbrados, ahora sí, al baile, vamos a utilizar, que hacen muchas veces de las clasificaciones de regiones, ¿no? Es decir, la más tradicional, la administrativa, ¿no? La que se realiza para funciones muy específicas, ¿no? Para cierto momento, cierto tiempo. Pero para nosotros, y desde mi punto de vista, desde el punto histórico, cultural, la cuestión ontológica es muy interesante porque es la que nos da sentido y nos da razón de ser como parte de una región en la zona del Papaloapan y en particular a cada uno de los pueblos que conforman esta porción que corresponde al estado de Oaxaca y también al estado de Veracruz. Después de este comentario que considero muy importante desde mi punto de vista, hablaremos un poco del tema migratorio, ¿no? Pues hay muchos estudiosos ahora sí, del pasado prehispánico, que han demostrado que, bueno, la zona del Papaloapan, sobre todo del Bajo Papaloapan, fue una región, y por qué no decirlo, sigue siendo, pero en aquel momento, antes del contacto español, mucho tiempo más atrás, en el periodo preclásico, clásico y posclásico, hasta el comienzo del siglo XVI, era multiétnica, ¿no? Había grupos, ahora sí, de gente de origen, ¿no? Que pertenecían a diferentes grupos y que poblaban ciertas porciones de lo que es esta porción de región. Entonces, de ahí viene la riqueza de la cuestión migratoria, porque muchas veces estamos acostumbrados que de hace 500 años a la fecha vino la migración, sobre todo a través, hoy así, de los cuerpos de agua, especialmente el río Papaloapan, ¿no? Esto existía muchos siglos más atrás y no dejó de ser importante, y de ahí se habla de la riqueza de un pasado, pero también de un presente y seguramente del futuro. Ya en el contacto español para el siglo XVI, aunque muchos pueblos fueron sometidos, conocemos ya todos esos avatares que se dio en todo el contexto de la Nueva España, ¿no? La pérdida de mucha población de origen, aún así persistieron estos grupos para el siglo XVI en pequeñas cantidades, pero posteriormente fueron creciendo, y desde luego el mestizaje, ¿no? Con grupos... Gustavo, te queda un minuto. Cuantitativamente tenemos en la cuestión relacionada a la población española, pero sobre todo la presencia africana, y que se dio el mestizaje que hace tan rico e importante esta región, que, bueno, seguramente los compañeros cuando hablen de temas más específicos como la gastronomía o la arquitectura lo van a manifestar. Eso sería de entrada de mi parte. Muy bien, Gustavo, gracias. Pasamos ahora con la intervención de Tomás. Adelante, Tomás. Gracias, Felipe. Saludo antes que nada a mis compañeros, a Gustavo, Leopoldo, Arturo, Felipe y Tania, que no tenía el gusto, pero la conocimos hoy. Gracias por la invitación igualmente. Y bueno, yo quisiera poner sobre la mesa en este tema lo característico que es la arquitectura que identifica a los pueblos de la región, entendiendo en este concepto, como lo plantea Gustavo,
que formamos parte de un entorno mucho más amplio que es efectivamente el sotavento. Normalmente hablamos de arquitectura vernácula cuando nos referimos a ese tipo de construcciones que toman elementos del entorno para los procesos constructivos. Y ahí tendríamos como primera instancia lo que llamamos casas rústicas o casas de madera y palma, las cuales en sí ya consideran todo un proceso y todo un conocimiento particular para poder integrarse, ¿no? La ayuda comunitaria, el trabajo colectivo, el acopio de la madera, de la palma y también, por supuesto, el conocimiento de cómo se tiene que estructurar estas edificaciones a partir de normalmente un maestro constructor, en donde generalmente la característica es que es de autoconstrucción, o sea, quien la habita de manera colectiva es quien fabrica su casa. Así fueron durante muchos años muchas de las poblaciones locales, hasta que con la llegada de los españoles en este proceso del que hablaba Gustavo, bueno, pues van a llegar otras modalidades, otras formas de construcción traídas bajo el esquema español que se va a reproducir considerando el entorno, es decir, efectivamente vivimos en un medio que es caluroso, un medio que es abundante de cuerpos de agua, y entonces estas casas de mampostería de estilo español van a tener que adaptarse a una forma particular del entorno en el que vivimos, y esto dará como lugar que esta casa sotaventina, si bien guarda reminiscencias de la estructura de las casas españolas, pues van a tener modificaciones importantes. Entre ellas, bueno, serán casas solariegas, estarán incrustadas dentro de un solar o de un espacio mucho más amplio, con grandes ventanales, corredores al frente, donde generalmente hay pilares, a veces hay arcos, un artesón, ya sea a dos, generalmente el artesón hecho de madera, a 2 aguas o a 4 aguas en algunos casos, que será revestido de teja. Comentaba por ahí algún historiador tlacotalpeño que mucha de la teja que se utilizó en Tlacotalpan llegaba como lastre en los barcos que hacían el comercio de ultramar, y entonces pues eso permitió que una población como Tlacotalpan pues le colocara mucha teja a la mayoría de sus casas, y algunas de ellas pues se fueron transfiriendo a otras poblaciones colocadas a la orilla del río, fundamentalmente el Papaloapan, pero también los demás afluentes del Papaloapan. Entonces, bueno, estas casas con esa construcción, con paredes de mampostería o de madera, van a estar adaptadas para este clima extremo que a veces tenemos, para estos periodos largos de lluvia como en el que estamos ya. Queda y un un minuto, componente importante de las casas también, no lo quiero dejar pasar en esta primera intervención, es el menaje, es la utilización de la madera existente, del cedro, del roble, de la Xochicoagua, para construir el mobiliario que hoy encontramos en muchas de estas casas, ¿no? Las mecedoras tejidas con ojo de perdiz, el butaque con su salea de res normalmente, forman parte de este mobiliario que es común a nuestras casas sotaventinas, y que en algunos lugares, como en el caso particular de Tustepec, prácticamente ya se han erradicado, pero en otros de la cuenca media y la cuenca baja se mantienen afortunadamente como una característica distintiva de lo que es la cultura de la cuenca media y de la cuenca baja. Creo que el componente visual, el componente del paisaje urbano de las poblaciones ribereñas no pueden entenderse sin las casas rústicas y sin estas casas al estilo sotaventino, inspiradas en la construcción española, pero adaptadas a los materiales existentes en la región. Muy bien, gracias. Vamos a pasar ahora con Arturo Barradas, por favor. Hablar sobre la música. No se oye, no te oyes, Arturo. Tu micrófono está apagado. Ya, ahí me oigo.
Ahí te oyes muy bien. Adelante. Bien, gracias, Felipe. Gracias también a la Universidad del Papaloapan, Campus Loma Bonita, por esta invitación. Y pues bien, como ya han ido comentando los compañeros que me antecedieron, pues la multiplicidad de cosas en que se va conformando esta región del Papaloapan, pues nos habla de mucha historia. Primera parte, como bien comentaba Gustavo ya, un lugar que se va poblando que por su riqueza natural de entrada, ¿no? Va permitiendo que se cree toda una forma, una cultura, una manera de ser que se va aglomerando en la zona, y que lugares como Tuxtepec principalmente y como Playa Vicente también, pues vamos encontrando lugares que fueron pues como lugares de frontera, vamos a llamar así, entre las sierras y los llanos, entre esta invasión española y la permanencia del indígena, que van a irnos dando ciertas características, ciertas maneras de ser, de actuar, de estar. Y en el caso también de Playa Vicente, y como supongo también Tuxtepec, pues fuimos zona de refugio para mucha gente que venía corriendo de la esclavitud, que venía saliendo desde los rumbos del puerto de Veracruz, de Córdoba, que trajeron con ellos costumbres, que trajeron con ellos muchas cosas, pues, ¿no? Que eran parte de su quehacer diario o de su vida normal, y que fueron construyendo, en este caso, una música, el son jarocho, ¿no? Luego hay quien le quiere como ubicar lugares al son jarocho o sacar de contexto a poblaciones como la Bonita también, por ejemplo, que estamos en zonas que fueron de refugio para toda esta gente que huía de la esclavitud, y que trajo su música, insisto, y que fue creando, digamos, espacios muy grandes para la música, para el estar juntos, digamos, y que fueron creando también maneras de reproducir, bien decía Tomás, a través de los materiales locales, pues ir reproduciendo maneras de construir, tomando tanto de lo español, si pensamos en las casas estas de tejas y con patios internos y demás, como también pues toda la parte que era en cierto sentido muy olmeca, digamos, la casa de palma, pero que también por la negritud que llegó por acá trajo todo una otra manera, algunos nombres de nuestras casas ahora, de elementos de las casas, pues son, pensándolo, digamos, el redondo de la casa, esta madera que va a todo lo largo de las orillas, el perímetro, digamos, de la casa, que no son redondas, son rectangulares, pero se siguen llamando redondo como eran las casas africanas. Y así vino también creándose, insisto, la cuestión de la música, la cuestión de la música como manera de convivencia. No, ahora pues bueno, ahora la cosa es muy distinta con la música, pero estamos hablando de épocas en las que la música era espacio de reunión, espacio de intercambio de ideas, un espacio donde tú te reunías con el otro para saber qué te pasaba, por un lado, cómo solucionabas esos asuntos. El fandango era más eso. Si platicamos con la gente, por ejemplo, del municipio de Loma Bonita, que está hacia arriba de nuestro río, aquí en Playa Vicente, hacia la isla, pues ellos todavía hasta hace poco conservaban esa forma de visitarse unos a otros, familias de músicos, solamente no por hacer fandango, sino por saber cómo estaban, saber qué problemas tenían, saber cómo iban interactuando, cómo lo solucionaban. A lo mejor todos tenían siembra, todos tenían una vaca, todos tenían un animal que se les enfermaba y iban encontrando maneras de, Un minuto de tienes, hacer la sociedad. Arturo. Sí. Sí, gracias. Y entonces esta manera de ser que tenemos en todas las zonas es producto de una multiculturalidad, primero que nada, que se va resumiendo en cosas, ¿no? Vamos a escuchar en un momento más los asuntos de gastronomía, ya vimos la parte también de lo que es perdón, de lo que es la parte de las construcciones tradicionales en la zona. Pero, pues bueno, la música es un eje fundamental porque nos va definiendo a una zona de una manera muy precisa.
E insisto, además en una zona, sobre todo la zona nuestra, Loma Bonita, Tuxtepec, Playa Vicente, que es una zona de frontera con lo que fue zonas de refugio para toda la gente indígena que corría de la invasión española y sobre todo de la mortandad que causó esta invasión. Muy bien. Gracias, Arturo. Vamos a continuar ahora con el tema de la gastronomía con Leopoldo, por favor. Sigues en mute. Ahí está. Ok. Sí, bueno, antes que todo agradecer a la Universidad del Papaloapan, al campus Loma Bonita, esta oportunidad y este foro, que yo creo que va a llegar a muchas personas. Y bueno, recalco en el hecho de que, como los compañeros que ya me antecedieron mencionaron, pues nuestra región, la Baja Cuenca del Papaloapan, es una zona multiétnica, multicultural, y una de esas identidades que tenemos en nuestra región es la gastronomía, y es el resultado de toda esa relación que se da también con el entorno, que recalco lo que mencionaba Gustavo, el hecho de que esta relación que se da con la biodiversidad, esta relación que se da con lo que tenemos a la mano como ingredientes, como materiales, ha dado como resultado una riqueza gastronómica enorme, en la cual pues es manifiesta pues la influencia indígena, evidentemente en el uso de ciertas hierbas, por ejemplo, como la hierba mora o como el moste, o hablar, por ejemplo, de lo que conocemos como comida de monte, generalmente, que en realidad, pues bueno, es esos ingredientes que formaban parte de algo que los españoles consideraban quizá primitivo, incivilizado, pero que para nuestra región es parte de esa identidad. Evidentemente, como biólogo, protejo también a las especies, pero forma parte de los ingredientes que utilizamos y que cotidianamente tenemos el uso y para consumo humano. También esa influencia española que se encuentra sumamente arraigada en algunos alimentos de origen criollo, por ejemplo, sobre todo en núcleos urbanos, ¿no? Como Tlacotalpan, Cosamaloapan, ciertos dulces de influencia española, pero en los cuales se utilizan ingredientes ya propiamente del trópico, como el arroz, que bueno, fue traído de Asia, pero bueno, se arraigó en nuestra región, o el plátano macho, que es algo, por ahí Tomás tiene un libro también sobre el plátano macho, y el plátano macho que tiene una fuerte influencia también africana. O por ejemplo el guisar o el freír en aceite profundo, el consumo de vísceras de cerdo o de res, el mondongo, todo esto nos muestra un crisol de diferentes influencias culturales, en los cuales se manifiesta lo negro, lo español, y evidentemente lo indígena, conformando platillos muy arraigados, muy típicos de nuestra región, como podríamos decir, yo en la región de Cosamaloapan, el tapixte, por ejemplo, es uno de los guisados más representativos de nuestra zona, pero también los piltes que compartimos con la parte de la cuenca media del Papaloapan, que también en la parte chinanteca se consumen estos platillos, el pilte, con variantes, evidentemente, pero que también están presentes en esta macroregión que va más allá del Sotavento, que también tenemos relación con la parte serrana. Queda un minuto. Sí, gracias. El uso, por ejemplo, del acuyo, que también nos muestra esa fuerte influencia indígena,
quizá de la propia Chinantla, que se encuentra río arriba en la cuenca del Papaloapan y que está presente también en la cuenca baja, o el popo, una bebida que compartimos prácticamente toda la cuenca del Papaloapan y la parte sur de Veracruz, que está presente, que bueno, platicando de lo que mencionaban, bueno, Cosamaloapan, igual que Tuxtepec, por ejemplo, son ejemplos de ciudades que les tocó crecer y de alguna manera han ido perdiendo este consumo de guisos, bebidas o postres tradicionales, pero que todavía se encuentran en la zona rural y es nuestro deber de alguna manera pues preservarlas porque forman parte importante de nuestra identidad. Gracias. Muy bien. Gracias, Polo. Bueno, vamos a continuar ahora y ahora de nuevo vamos con Gustavo. Ahora, si así lo quieres, Gustavo, continuar con tu discurso o hacer algún comentario al respecto de lo que ya se ha platicado. Adelante, caballero. Está apagado tu micrófono, Gustavo. Sí, bueno, ¿me escuchan? No. Ahí se escucha. ¿Sí me escuchas? Sí. ¿Me escuchan? Bueno, gracias de nuevo cuenta. Me parece muy importante esta estrategia, vamos a llamarla así, que se ha desarrollado en cuanto a las participaciones, con lo manifestado por los compañeros Tomás en la parte de la arquitectura, Arturo en la cuestión musical y Leopoldo en la gastronomía. Tengo muchos más elementos para asociarlos con el tema del movimiento migratorio. Y decíamos que antes del contacto español, la zona del Papaloapan era una parte muy multiétnica. Con la llegada del periodo colonial y como se fue sumándose los años, los siglos en consecuencia, especialmente el siglo XVII y XVIII, pues encontramos una región más multiétnica, porque ya no es tan solo la diversidad de esta población indígena, sino también de españoles y especialmente el mestizaje que se genera con la presencia de los negros, que da una diversidad de población inmensamente significativa, que hasta el presente juega un papel muy relevante en todas estas manifestaciones que tienen que ver, repito, como es la música, la arquitectura y la gastronomía, entre otros elementos. Yo quisiera destacar aquí también que el siglo XVIII, en el periodo colonial, es clave para el desarrollo de ciertas poblaciones que están ligadas a la parte ya sea derecha o izquierda del Papaloapan. El orden ahora sí de los factores no altera el producto, como es Tlacotalpan o Alvarado, como es Tuxtepec, Cosamaloapan, el mismo Tatitlán, y que son las poblaciones que para finales de la colonia, principio ya del México independiente, o sea, el siglo XIX, juegan un papel importante en todas las manifestaciones, en el crecimiento poblacional, en su arquitectura, en su comercio, en las relaciones humanas, qué sé yo, pero ya para el siglo XIX se consolidan estas poblaciones, ¿no? Y lo más importante aquí, que yo lo manifestaba en mi primera intervención desde el punto de vista ontológico, cómo cada pueblo en este conjunto, en esta zona, se van manifestando en su carácter, en su perfil muy específico, ¿no? En ese sentido, ¿no? En otras palabras, ya en la segunda mitad del siglo XIX y ya casi para el principio del siglo XX, queda claro, ¿no? Por las situaciones y a veces de los movimientos que van conformando ciertas poblaciones, cómo es distinto, por ejemplo, el del Lerdo de Tejada, el de Salta Barranca, o el de Salta Barranca Alvarado, el de Alvarado a Tlacotalpan, o al de Tuxtepec, o el de Playa Vicente, al de Otatitlán, o Samaloapan, o cualquier uno de esos pueblos, que es muy interesante, que hablamos, y de ahí, ya para el siglo XX, especialmente la segunda mitad, se empieza a manejar más allá de la palabra y el término que, bueno, eres de la cuenca, eres del Papaloapan, eres jarocho, también se empieza a asumir la palabra de cuenqueño o de la cuenca del Papaloapan, ¿no? Que es muy interesante para los habitantes, y esto se da por una serie de relaciones, ahora sí, de personas con unas manifestaciones. Es decir, en otras palabras, por ejemplo, encontramos pueblos netamente fabriles, como es el caso de
Lerdo o el mismo Cosamaloapan en una porción, ahora también municipio de hace poco más de 20 años, Carlos Acarrillo, por el carácter de la industria azucarera, pero pueblos más ligados a la pesca, por ejemplo Alvarado, el mismo Tlacotalpan, más comerciales como obviamente Tlacotalpan o Tuxtepec, y más ligados a cuestiones, a esa simbiosis de esos elementos que he mencionado, pesca, comercio y todo, como es el caso de Otatitlán, Playa Vicente, Tlacojalpan, ¿no? Desde luego en ese sentido. Y también una cuestión que aporta mucho el movimiento migratorio, sobre todo que se genera, que nace en el tiempo colonial, especialmente en el siglo XVI, son las cuestiones religiosas que juegan un papel más importante en la vida de los habitantes hasta la fecha y seguramente hacia futuro, en mucho tiempo, de los habitantes del Papaloapan. Ahí tenemos las fiestas titulares en Tuxtepec, en Otatitlán, en Cosamaloapan, en Tlacotalpan, en Alvarado y en todos los lugares desde esa perspectiva. Yo creo que ese gran periodo de finales de los tiempos coloniales del siglo XVIII, el XIX y el XX son cruciales porque hay que recordar que también la zona del Papaloapan jugó un papel importante después ahora sí, de la Revolución Mexicana y de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, o sea, a finales de los años 40 en adelante, casi al final del siglo pasado, la década de los 80, que tiene un auge muy significativo, y desde el punto de vista de crecimiento de población y de auge comercial, bueno, destacan los pueblos que ya conocemos, que van, ahora sí, de menos a más, como es el caso de Tuxtepec o Tlacotalpan, perdón, Cosamaloapan, y que vienen a menos pueblos como Tlacotalpan. Y no hay que olvidar que aparecen o se consolidan poblaciones importantes como es Tierra Blanca, el mismo Tres Valles, y desde luego en esa porción inferior del Papaloapan como es Ángeles Recabada, Saltabarranca y Lerdo de Tejada, ¿no? Muy bien. Bien, Gustavo, muchas gracias. Tomás, es tu turno para continuar, ya sea con tu discurso o comentando lo previo. Adelante. Espero que me dé tiempo de retomar porque son temas, de verdad, muy, muy interesantes. Me gusta esta idea planteada por Gustavo en el sentido de cómo se han ido conformando las poblaciones de la cuenca. Creo que forma un componente importantísimo en ese proceso de los flujos de migración, las características de nuestro entorno, pues esta selva baja original con la que se encontraron los grupos originarios, suelos altamente fértiles, una abundancia de agua dada por estos mantos líquidos como el Papaloapan, el Tezechuacán, el San Juan, y que de alguna manera determinaron en un inicio las actividades productivas, ¿no? Estas actividades de vaquería, por ejemplo, que se daba en las haciendas, los monocultivos como el algodón, la caña de azúcar, el plátano, la piña en el eje de Loma Bonita hacia Ciudad Isla, que fueron de alguna manera atrayendo flujos migratorios en diferentes épocas. Papel importante en ese proceso juega el comercio fluvial a través de los ríos que partían desde una ciudad fundamentalmente centralizadora de esta actividad que era Tlacotalpan y su par Alvarado, hacia todo, irradiándolo hacia todo la cuenca media y la parte del Alto Papaloapan, y bueno, pues a partir de eso se da un proceso de familias que van a emigrar del Bajo Papaloapan hacia el Papaloapan medio e incluso hacia el Alto Papaloapan, y en donde vamos a encontrar, por ejemplo, apellidos similares en diferentes poblaciones, porque en realidad era la misma familia que se fue segmentando a lo largo de ese proceso de migración hacia tierra adentro. Y en el siglo XIX también, parte del XX, también habrá una migración importante de extranjeros que se van a incrustar en algunas poblaciones en el periodo colonial. La población española en Tlacotalpan y Alvarado pues era muy importante. Los japoneses, por ejemplo, se radicaron con alguna importancia en Otatitlán, norteamericanos en la parte de Loma Bonita, y de alguna manera dejaron ahí su huella. Por su parte, se dará en el siglo XX un proceso de migración interna que va a llevar a indígenas chinantecos y mazatecos de la zona de Oaxaca hacia poblaciones de la cuenca media. Están ahora allí en Playa Vicente, en Tres Valles, en Isla Veracruz, en Tierra Blanca, rehaciendo de alguna manera su cultura. Creo que esos procesos
han ido definiendo esto que somos ahora, ¿no? Este carácter multicultural del que ya se hablaba, multiétnico, no solo en términos de esas tres raíces, español, indígena y negra, sino también en otras nacionalidades y en otras formas en las que se han ido amalgamando. Creo que eso es clave para entender cómo es la cultura de la cuenca en todas sus dimensiones. Y por supuesto un componente importante es la música. Yo no diría nada más la música, sino quizás las músicas, porque en el gusto de los habitantes cuenqueños no solo está el son jarocho, también está la marimba, también está el danzón, y ahora hay una predilección fuerte por la chunchaca. Hay una gran cantidad de estos grupos tropicales que amenizan los bailes rumbosos. Yo no había visto hasta ahora que tuve oportunidad de regresar la cantidad de atracción que tienen algunos grupos venidos de Veracruz, y no se diga, por ejemplo, en la parte del Coatzacoalcos, el éxito que tienen los grupos que van del istmo oaxaqueño hacia esa parte, ¿no? Entonces, pues ahí hablamos de una música que también, a partir de la misma dotación, por ejemplo, de la dotación instrumental jarocha, permitió que se expresara la música indígena en poblaciones como Guichicobi, que son mijes, en Izcatlán, que son mazatecos, en Ojitlán, que son chinantecos, en la zona sur de Veracruz, que son nahuas o popolocas, también se da. Bueno, pues a partir de la misma dotación instrumental, el son indígena tendrá también una forma de expresión musical que es distinta a la que escuchamos, porque el son jarocho no es una unidad, hay matices diferentes, es decir, no es lo mismo escuchar son jarocho en Minatitlán, en Tlacotalpan, o este son campesino con una raigambre muy popular que toca Arturo en la zona del Tezechuacán, ¿no? Creo que esta parte de la música es también un tema muy fascinante para entender la cultura de la cuenca. Muy bien. Gracias, Tomás. Pasamos justamente con Arturo para, si gusta continuar en este tema, en esta temática de la música. Adelante, Arturo. Sí, pues bueno, de rescato, digamos, de lo que hemos ido platicando entre todos, esa cuestión en la que todos estamos de acuerdo, en una multiculturalidad que no se resume en tres raíces solamente, en lo indígena, en lo español y en lo negro, perdón. De entrada, porque pues, lo indígena es muy variado, ¿no? Bien mencionado ahorita Tomás, de toda esta zona, tanto la zona de acá de Playa Vicente, que estuvo muy ligada a Villalta, a los zapotecos, digamos, y de eso yo creo que Gustavo no me dejará mentir, es una influencia muy fuerte hacia Playa Vicente. Luego también hay, en el caso nuestro de Playa Vicente, pues hay que considerar también algunas otras cosas que fueron creándose. La primera, pues un vacío, ¿no? En Playa Vicente se queda desierto. García de León lo menciona como un desierto selvático, digamos, durante una buena temporada antes de la independencia, porque pues la muerte, ahora sí, por viruela y demás, acabó con la población local, y la gente que estaba más cerca, pues se retiraron aún más, ¿no? La gente indígena, decía yo hace un rato, pues bueno, empezó a llegar otro tipo de población, se empezaron a hacer, pues dijera Joseph Conrad, unas avanzadas del progreso acá en Playa Vicente, creando estas mercedes para que la gente pudiera, para que quien funda la zona, digamos, o Playa Vicente, un tal Vicente Villa, pues una merced real, pues empieza a hacer acopio de cosas, empieza la explotación de la zona en la cuestión de lo material, y este vacío de población pues va a crear, digamos, ¿no? Una nueva forma de ser en Playa Vicente que se va uniendo a la cuenca del Papaloapan. Es curioso, Gustavo habla mucho acerca de esta categoría de cuenqueño más que jarocho, y en Playa Vicente no sucede así, ni cuenqueños ni jarochos, somos como de Playa Vicente, digamos, ¿no? No nos asumimos tanto como el otro, pero no dejamos de ser lo mismo a la hora de pensar ya más a fondo de cómo estamos, ¿no? Hay una acelerada población durante el siglo pasado que, como bien mencionaba Tomás, nos va a enriquecer además
toda esta gente que viene de la zona de Izcatlán, de San José Independencia, todo lo que se inundó por las presas, y que ahora es parte de nuestra cultura y que pues también permea hacia nosotros, ¿no? En la gastronomía, por ejemplo, vamos a pensarlo, pues aunque aquí sí se comía la yuca frita y eso que es más de origen más negro, según entiendo, Leopoldo me podrá corregir si estoy mal, pero digamos la cuestión de los tamales y los moles de yuca, las tortillas de yuca que nos trajeron la gente mazateca que vino de Izcatlán, pues ahora es parte de nuestro común vivir, digamos, ¿no? Se creó muy rápido, vamos a decir así, también una nueva zona que se puede equiparar bastante a la zona del Papaloapan, pero que es como submundo dentro de esta gran cultura que abarcan estos ríos. Bien decía Gustavo en su primera participación, me parece que pues bueno, estos ríos fueron conductos, ¿no? Fueron nuestras supercarreteras para llegar hasta acá, todavía hasta el 60 más o menos, o 70 casi, nuestro río seguía siendo usado mucho como medio de transporte, y todo eso nos fue trayendo cosas. La música, ¿cierto? ¿No? La música del son jarocho fue la que predominó, pero contaba don Higinio Tadeo. Queda un minuto. Gracias. Que en 1932 ya había músicos que venían de la zona del Istmo, justamente, y que se afincaron en la Candelaria, aquí del otro lado del río, y que era el pueblo original de don Higinio, que trajeron dos maravillas, el béisbol y la música bailable con saxofones, marimbas, baterías y demás, ¿no? Entonces, pues, insisto, hablamos de una multiculturalidad muy, muy fuerte en toda la zona. Creo que Leopoldo lo decía, al final de cuentas todo esto es un crisol, es una gran olla, esta cuenca del Papaloapan, en donde se fue creando una manera diferente de ser y una manera que nos distingue por sobre todo, y que además nos unifica independientemente de que haya una línea que dice aquí empieza Veracruz y aquí termina Oaxaca, nos hace hermanos. Mi abuela, Ustepecana, a mis sobrinos los vi, a mí no me acuerdo, ¿verdad? Pero lo debe de haber hecho, no nos ponía a jugar cantando canciones indígenas, nos ponía a jugar cantando el son de los enanos. Así que pues, yo creo que era bastante jarocha la mujer, y además decía que Tustepec era la mera ley del monte. Yo no le creo, pero bueno, es cierto. Muy bien, gracias. Pasamos ahora con Leopoldo para cerrar este otro bloque. Adelante, caballero. Bueno, les comentaba que me llama mucho la atención el hecho de que no solamente hablamos de una identidad como habitantes de la cuenca del Papaloapan, sino que escuchando a mis compañeros, pues se habla de diferentes identidades, del hecho de que cada una de nuestras comunidades tienen identidades muy particulares, ¿no? Me llamó mucho la atención el hecho de que dice, bueno, nosotros no somos jarochos ni cuenqueños, somos de Playa Vicente, ¿no? O sea, el hecho de que, bueno, igual y también cada una de nuestras localidades tiene sus propias identidades, sus propios rituales, su propia historia en cuanto a migración. Me llama la atención, por ejemplo, el hecho de que considero que una ciudad como Cosamaloapan, en la cual yo nací, es una ciudad que recibió una enorme cantidad de inmigrantes durante mediados del siglo XX, por el auge cañero, por ejemplo, y que de alguna manera modificó pues la forma de relacionarse la propia localidad con su propio entorno, y también repercutió evidentemente en la gastronomía, ¿no? Por un lado, llegaron nuevos ingredientes a nuestra región, a los mercados locales, para atender a esa migración que en gran parte fue no solamente extranjera, sino también migración de otras partes del país, migración interna, ¿no? Que llegó, por ejemplo, mis padres, como bien lo mencionaron, llegaron del centro del país, de Hidalgo, atraídos por el auge azucarero del San Cristóbal y el San Gabriel en los años 50, con las grandes obras de la Comisión del Papaloapan también,
que cambió totalmente la fisonomía y la estructura de nuestra región, y también de alguna manera eso modificó la gastronomía, nuevos ingredientes llegaron, nuevas técnicas de cocina, pero y de alguna manera también fue relegando un poco esta cocina tradicional que prácticamente pasó al ámbito rural. Ahorita, por ejemplo, que hicimos la recopilación de sabores ancestrales de la cuenca, nos dimos cuenta de que en Cosamaloapan se habían perdido muchas de esas recetas y tuvimos que ir a Acula, a Ixmatlahuacan, a Chacaltianguis, a Tlacojalpan, a esas localidades que todavía conservaban celosamente esas recetas y que en el ámbito urbano fueron poco a poco desplazadas porque a lo mejor estaban relacionadas con de alguna manera, de manera equívoca con la pobreza, de manera equívoca con el retraso, con lo antiguo y que poco a poco fueron relegadas, pero que en este momento pues estamos tratando no digamos de rescatar, pero de documentar este gran acervo de la cocina tradicional de nuestra zona. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ok, vamos a pasar ahora a las conclusiones. Les voy a pedir a cada uno de ustedes, por favor, hagan un cierre, una especie de coda, conclusión sobre de esto que se ha platicado. Les voy a pedir que lo hagan en 3 minutos cada quien. Empezamos ahora de nuevo con Gustavo. Bien, muchas gracias. Reitero el agradecimiento a la Universidad de Papaloapan, especialmente al campus Loma Bonita, a los doctores Felipe y Tania, que me consta que desde muchos años atrás han venido trabajando, además de sus actividades muy específicas dentro de la institución, en materia cultural en el fomento, a partir del campus Loma Bonita. Yo me voy a permitir, aprovechando esto ya menos de 3 minutos, leer en buena medida algunos puntos que yo he desarrollado en tiempo atrás en cómo entiendo la cuestión histórica y cultural del Papaloapan, del Bajo Papaloapan, y que es, más allá de ser como una camisa de fuerza o algo que se tiene que quedar ahí, es como una propuesta, es como un eje que en un momento determinado nos permite, entre otras cosas, visualizar puntualmente esas cuestiones. Ahora bien, algunas cuestiones que quisiera destacar aquí en primer lugar es que el proceso que se dio a partir de la colonización en el siglo XVI propició un proceso de amalgamación cultural que está en constante evolución. Esa es una primera cuestión que yo observo, ¿no? Y que viene muy bien en lo que hemos venido comentando nosotros en este momento. Un segundo punto, el medio ambiente, actividad económica y factores simbólicos incidieron en la identificación cultura-espacio. Un tercero, los procesos de poblamiento han influido en la formación de identidades locales al mantener una dinámica de cambio social y de amalgamación cultural. Un cuarto elemento, las identidades culturales específicas o de cada población no son excluyentes de una identidad colectiva, cuyos elementos referentes en otros vinculan historia, producción cultural, adaptación al medio ambiente y actividad económica. La categoría, el quinto sería la categoría de jarocho, corresponde a una distinción externa, o sea, viene más bien de fuera, que con el tiempo se fue adoptando como identitaria. En algunos pueblos y grupos sociales es aceptada y en otros tiene un papel identitario relativo o secundario. Y por último, 6, los problemas comunes que enfrentan los pobladores ha permitido que emerja el interior de la categoría de cuenqueño como referente de la identidad cultural, lo que parece ser de aceptación general y es introyectada por los habitantes del Bajo Papaloapan. En fin, yo creo que el tema da para más. Todos estábamos conscientes de que teníamos las primeras pláticas y el tema migratorio es una de las pasiones más importantes y ojalá en otra oportunidad tenga yo la oportunidad de especificar casos muy, muy particulares como es la población extranjera, especialmente la española, que fue en mayoría muy significativa. Agradezco la atención y de nueva cuenta la invitación de la Universidad de Papaloapan y gracias, compañeros.
que estén todos bien. Muy bien, gracias Gustavo. Pasamos ahora con Tomás para sus conclusiones. Muchas gracias, pues igual yo agradezco al campus Loma Bonita de la Universidad del Papaloapan la invitación para compartir con estos amigos que conocen muy bien estos temas. Y yo para concluir de alguna manera quisiera incorporar un elemento más que creo que es importante en la definición de nuestra identidad cuenqueña, que es la que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Con esta manera particular de hablar que nació de ese español andaluz traído por los españoles en esos procesos de migración de los que nos ha hablado ya previamente, más el componente indígena que tuvo que interpretar en su lengua originaria esta nueva forma de hablar, más una serie de africanismos que llegaron, palabras como, no sé, bembón, lizamba, mocambo, mozorongo, en la parte gastronómica, ahí tenemos al mogomogo, que es nuestro machuco hecho con plátano macho, o el mondongo hecho con vísceras, que era parte de la comida de los negros, ¿no? Aprendimos también a nombrar elementos de la arquitectura vernácula, ¿no? Ya lo mencionaba Arturo, ahí están los cuilotes, los redondos, los contravientos, que son palabras que definen a los componentes de esas casas. Y esta forma, este tono particular que nos identifica, así como nosotros podemos identificar al que es chilango, al que es yucateco, quien nos oye hablar fuera de nuestro entorno dice, este es jarocho o este es cuenqueño, porque el tono particular con el que hablamos nuestra lengua nos define también en el sentido de dónde somos, ¿no? Esta manera particular, proverbial de la cuenca de hablar a gritos, con mentadas de madre, con palabras donde sale el compa, el pariente, el cuñado, el hermano carnalito de alguien, ¿no? Que son formas de nombrarnos, de llamarnos, de decirnos, sin que esta picardía suene a grosería, sino es parte del cariño con el que hablamos, ¿no? Y bueno, también en esta expresión, en la parte del llano, esta forma particular de hablar alcanzará también en la música y en la poesía ese nivel elevado a través de las cuartetas, de las quintillas, de las sextillas y por supuesto de la décima que llevada al trovador del fandango, al poeta campesino, pues le dará a nuestra lengua una forma muy particular de acercarse a las bellas artes, ¿no? A hacer de nuestra lengua llana también poesía y también arte. Creo que esta forma de hablar es parte de esa identidad y con ella podemos nombrar lo mismo los procesos migratorios, la música, la gastronomía y nuestras casas donde vivimos, la Gran Cuenca. Arturo, tus conclusiones. Muchas gracias, Tomás. Bien, pues gracias Felipe por esta invitación, gracias a la Universidad del Papaloapan, a Tania también, que todavía no tenía el gusto ni de verla, ahora sí ya la vi físicamente. Muchísimas gracias por esto, porque es una muy buena oportunidad, de repensarnos mucho, ¿no? Yo creo que en estos tiempos de globalidad y demás cuestiones en que todo esto de lo que hemos estado hablando se va diluyendo, se va perdiendo del interés de la gente, el recuperar esta buena intención de mantener viva nuestra memoria, pues yo creo que va a ser de mucho provecho, ¿no? Yo creo, insisto, que la importancia de estas diferentes formas de apropiación de las culturas que nos han formado, la importancia de estar discutiendo acerca de ellas, la importancia de estar intercambiando ideas con gente que a lo mejor está en otra área, ¿no? O bueno, a lo mejor no, en este caso todos estamos en diferentes áreas de la cultura, pero pues no podemos olvidarnos que somos una sola cuenca hecha en base a todo lo que nosotros hemos hablado desde nuestra especialidad, vamos a llamarla así, más otras muchas que nos faltan, ¿no? Por discutir, por hacer, por conocer, por mantener viva esa raíz cuenqueña, como bien le llama Gustavo, que ahorita pensaba yo mientras recordaba a Leopoldo, que yo digo que acá somos más de Playa Vicente que cuenqueños o jarochos,
Yo creo que cuando yo era niño, por ejemplo, ya hace bastante rato, como en los 60, 70, todavía esa idea de cuenqueño todavía nos quedaba muy clara, pues, ¿no? Pero ya empezaba, o ya se empezaban a notar todos esos procesos migratorios que hicieron que cambiara la forma de Playa Vicente, ¿no? Diga, en los 50 habían llegado ya la gente mazateca y chinanteca que vino pues expulsada de sus territorios originales, y en los 60, 70 se empezó a llegar mucha migración también de la zona de Guerrero, de Michoacán. Todo eso fue cambiando a nuestro pueblo, y lo que vimos hace años algunos, ya no lo ven nuestros hijos, y yo creo que es importante recuperarlo, recuperar la memoria de todo eso, entender que pues incluso las casas que están en el centro de nuestro pueblo tienen una historia, que tienen una manera de construir que es muy típica y que nos identifica con esta zona más grande que es la cuenca, y que recuperar todo eso, insisto, es muy importante, y este tipo de foros, este tipo de pláticas, de discusiones, yo pienso que nos ayuden mucho. Gracias nuevamente a todos por la plática, y gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ti, Arturo. Si me estás escuchando, ¿verdad? Sí. Ok, pues finalmente terminamos con las conclusiones de Leopoldo, por favor. Bueno, de nuevo agradecer enormemente este espacio que, como bien lo menciona, nos ha permitido pues dar nuestros puntos de vista de estos temas tan relacionados con nuestra identidad como habitantes de la cuenca del Papaloapan. No tenía el gusto de conocerte a ti, Felipe, y a Arturo, y la verdad ha sido un placer. Ya conocía Igualmente, yo gracias. a Gustavo, amigo de años. Pero realmente, bueno, nos permiten valorar, este espacio nos está permitiendo valorar ese patrimonio, tanto tangible como intangible, que tenemos en nuestras localidades. A veces tenemos una idea equívoca de lo que es el patrimonio, y únicamente pensamos que a lo mejor es un nombramiento como tal, cuando todos los pueblos, por más pequeños o grandes que sean, tienen ese patrimonio, ¿no? En sus propias fiestas, en su propia gastronomía, en su lengua, en la forma de hablar. Todo ello forma parte de ese patrimonio, y a veces como habitantes de cualquier localidad no lo entendemos o lo minimizamos, que es algo muy complicado, porque, por ejemplo, cuando estuvimos en la recopilación de recetas, les comentábamos alguna receta de antaño, importante, etcétera, y decían no veían como algo importante, no valoraban de alguna manera lo que ellos tenían como parte de un patrimonio inmaterial, que son esas recetas que forman parte y que han pasado de generación en generación. Me llama mucho también la atención cómo hay una relación tan estrecha entre los procesos migratorios y la propia música, la arquitectura y la gastronomía. Por ahí alguna vez escuché que la geografía es la madre de la historia, y de alguna manera cómo estos movimientos han permitido la historia de la cuenca del Papaloapan, ¿no? Y cómo han permitido que tengamos cada una de estas identidades relacionadas con cada uno de los temas que de alguna manera desglosamos, como dice Arturo, dentro de nuestras especialidades, por así decirlo. La verdad, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Leopoldo. ¿No se oye? ¿Sí me oyen o no me oyen? Sí, Sí, te Bueno, escuchamos. aquí está abierto. Ok. No, gracias a ti, Leopoldo, gracias a todos ustedes. Me queda solamente más que cerrar. Yo no haré conclusiones, no soy experto en este tipo de temas. Me interesa mucho, ciertamente. Me interesa mucho la parte humanística de todas estas expresiones que están a llegar a mi campo de trabajo, que es la ecología. Y en esta ocasión, pues agradezco de manera enorme su contribución, su participación en esta charla, a ustedes cuatro. Vemos que ciertamente hay percepciones de diferentes identidades, pero también la percepción de que hay muchas cosas en común que podrían contribuir a configurar todo un escenario que identifica a toda la cuenca.
y hay muchos temas que faltan, muchos aspectos o aristas que habría que abordar también, ¿no? Como ya mencionaron, el lenguaje, los medios productivos, etcétera. Así que, sin más, quiero agradecer su participación en esta 13ª Semana de las Culturas que se celebra año con año aquí en la Universidad del Papaloapan, en esta ocasión de manera virtual, dada la situación que ahora nos aqueja, y que esperemos que el próximo año sea todo presencial y podamos vernos las caras y podamos platicar con mucha más libertad con esto y no con estos tiempos tan acotados. Agradezco su esfuerzo de haber acomodado todos sus argumentos, que me parece lo hicieron de una manera notable, para poder llegar a este tipo de conclusiones. Así que gracias a todos ustedes y gracias a quienes nos hayan o nos estén viendo desde el otro lado de la pantalla en esta transmisión de esta 13ª Semana de las Culturas. Muchas gracias.